Saludos, hoy es el día del libro, no sabemos a qué hora nos escucha usted, pero desde luego el 23 de abril debe seguir siendo una fecha singular. Así que nos hemos sentado en una mesa de camilla imaginaria, nos decimos porque está cada uno en nuestra casa, dos compañeras periodistas y un servidor, y vamos a hablar de literatura y periodismo, o de periodismo y literatura, de sus influencias, si las tiene, de sus diferencias, si las tiene, etcétera, es decir, de lo que salga en este diálogo. Les presento rápidamente a las dos compañeras que me acompañan. En primer lugar, Charo Pérez Villanueva desde Algeciras, saludos. Hola, saludos. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, la verdad es que encantado de tenerte por aquí, porque además la otra compañera, Begoña Curiel, también está en Algeciras, aunque ella es más del norte, más de Bilbao, como se tiene que ser. Aquí está Begoña. Saludos, Begoña. Hola Antonio, ¿qué tal? Bien, yo soy Antonio Manfredi, también periodista. Estoy en la Cornisa del Aljarafe, cerca de Sevilla. Bueno, Charo, cuéntanos, tú eres periodista, ya lo sabemos, pero en literatura, ¿dónde te has estrenado? Bueno, yo me estrené hace ya algunos años con un libro de poemas, con mi primer poemario que se llamó Tarde de Incertidumbre. Y bueno, lo típico, yo escribo desde siempre, como muchísimos de nosotros, ¿no? En fin, pero ya en aquel entonces surgió la posibilidad de publicar estos poemas porque, bueno, pues gané un concurso de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar y el premio era la edición del libro. Y bueno, pues después de aquello yo tenía la espinita de publicar narrativa, bueno, de escribir, más que de publicar, de escribir, de ver si yo era capaz de escribir una novela, una historia que tenía ahí rondándome en la cabeza mucho tiempo y bueno, pues el caso es que como nuestro trabajo es como es y bueno, es muy absorbente y además tiene los vaivenes que tiene, pues bueno, digamos que la cosa se fue retrasando hasta que ya, pues en el verano de 2015 me ocurrió una sacudida profesional. Por primera vez en 20 años me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Y ahí fue un poco, pues para mí, el punto de inflexión de mirarme al espejo y decir, ya no lo aplazo más, ya no tengo excusa, ya no puedo decirme que no tengo tiempo, me tengo que poner con esta historia y a ver qué sale, ¿no? Y ahí fue cuando ya me volqué por completo en escribir mi primera novela. Yo tenía algunas anotaciones, algunas cosas escritas, pero ahí fue cuando ya me senté, me tracé una hoja de ruta, tenía tiempo para investigar, para la parte de documentación histórica que requería mi novela. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando ya empecé a moverme y a imponerme, digamos, una disciplina de escritura diaria, que era algo que yo con el tema ficción no me había hecho jamás. Y bueno, pues cuando ya la tuve escrita, por supuesto tuve mis lectores cero, porque para mí era muy importante no atreverme a publicar cualquier cosa. Yo sé que hoy en día se publica cualquier cosa, pero a mí eso no me valía. Tenía que ser algo digno. Y bueno, pues esos lectores cero, esas lectoras cero, me dijeron, pa'lante, que esto vale, esto tiene calidad. Y bueno, pues eso fue ya lo que me decidió a intentar publicarla hasta que en 2018 conseguí ver publicada, por ahora primera novela, Las fronteras de la memoria, en una editorial pequeña, Caligrama, pero que pertenece a un sello grande que es Penguin Random House. Muy bien, estupendo, muy recomendable, Las fronteras de la memoria. Yo ya te he seguido, estuviste aquí precisamente en Sanlúcar presentándola, también en Sevilla, y todavía tiene el recorrido, sin duda. Sí. Begoña, háblanos de ti, por favor. Bueno, pues también yo creo que al final vamos todos un poco por el mismo rumbo, ¿no? Nos gusta escribir, lo hemos hecho, bueno, no voy a decir desde siempre, pero bueno, es algo que llevamos dentro y que no sabemos muy bien. Yo siempre lo digo, si la calidad es la ideal o no, pero bueno, el caso es que no puedes dejar de escribir. Vamos, yo hablo en primera persona, no puedo dejar de escribir. Y bueno, en una determinada ocasión, por diferentes circunstancias, reuní diferentes cuentos y relatos, le di forma de cuentos para niños y eso se convirtió en mi primera publicación en papel, Caco en un mar de cuentos. Y bueno, ya después, 2 años después, llegó lo que siempre digo son palabras mayores, ¿no? La novela es, yo leo bastante, mi formato es el de la novela
y bueno, yo pensar en escribir primero, que eso es lo importante, y como decía Rosario, lógicamente que tuviera una mínima dignidad era el primer objetivo. Finalmente eso ocurrió, una editorial también pequeña, Avant, tuvo a bien publicármela hace ya 3 años. La primera fue La película de tu vida y después llegó En tus manos. Simplemente verlas convertidas en papel, ya para mí eso fue algo que tenía prácticamente que tocar los libros para creérmelo, aunque ya era un hecho. Y así sigo. De hecho, llevo ya un par de años enfrascada en una historia. Bueno, me está resultando muy compleja. Fue a raíz de, bueno, un dato que escuché, me llamó la atención, es un personaje histórico y como ocurre estas cosas, ¿no? Quieres planificarla, pero se te va de las manos porque a veces la historia te supera e incluso te genera una inseguridad sobre tu capacidad o no para llevarlo adelante. Y bueno, eso es lo que ahora mismo se está gestando. No sé cómo nacerá el niño o cuándo nacerá o cómo será. Ahora que vivimos eso, tantos tiempos de incertidumbre, pues bueno, esta tercera novela, cuando sea, desde luego no tiene una fecha. Eso es lo que más o menos os podría contar. Vale, ¿y puede la escritora novelista decirnos qué personaje o forma parte del secreto? No, sí, claro, el personaje es un hombre que nació y vivió en el siglo XVI, natural de Vejer de la Frontera. Ya digo, como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? La realidad pues casi siempre supera la ficción y es mucho mayor aún, y de ahí pues bueno, surge ese brote y lo que resulta complejo es eso, darle ese contexto del tiempo en el que vivió y ficcionar parte de su vida personal, porque realmente sí hay documentación sobre, bueno, lo que fue la heroicidad, ¿no? Que en mi opinión realizó en Vejer, en su pueblo, y sobre todo en la lucha por los derechos de su vecino, de sus vecinos vejeriegos, sino que la complicación, lógicamente, es ficcionar su vida, ¿no? No hay datos personales, entonces se trata de darle una veracidad dentro de un contexto histórico y, desde luego, no dejarme llevar, ¿no? Por esa ilusión que ha generado en mí, porque realmente antes de que ya exista finalmente, estoy profundamente enamorada de él. Excelente, será un placer, a ver si coges carrerilla, como se suele decir, ¿no? Y el personaje empieza a reclamarte páginas y páginas, como a veces ocurre, ¿no? Bien, yo soy Antonio Manfredi, soy también periodista. Como habéis comentado vosotras, la necesidad de escribir es siempre eterna. Yo soy, cosa que sabe poca gente, el biógrafo de Chanquete, de Antonio, que bueno, ya murió hace años y me tocó escribir en el año 93 su biografía para el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy singular, no solo escribirla, sino la vida editorial, etcétera, ¿no? Esto fue un poquito la primera vez que me lancé a escribir. Se llama El último papel, conversaciones con Antonio Ferrandis, que publicó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Después también he hecho muchos capítulos de libros profesionales relacionados con nuestra profesión. Hace años empecé con los relatos, escribí un libro llamado Relatos Experimentales, que en realidad eran esos relatos experimentales. Está en Amazon, ya se puede ver, y hace muy poco hice un libro de relatos que también conocéis, que se llama Fantasmas del Periodismo. Fantasmas del Periodismo, que realmente bueno, ahora podemos hablar de ello si queréis. En realidad es una manera de me salió más barato que ir al psicólogo, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Y bueno, la última noticia es la concesión del Premio Ciudad de Sevilla de relato, precisamente, que fue en pasado mes de diciembre, de un relato dedicado a un hombre que es mi descubrimiento personal, que es Manuel Chávez Nogales, periodista y escritor, creo que paradigma también del escritor y, en mi opinión, el periodista en lengua española más importante de la historia, es mi opinión. Y entonces hice una
hice un relato de ficción basado en una entrevista a su hija Pilar, que todavía vive. Así que en esto nos movemos y, igual que tú, Begoña, estoy enfrascado en la posibilidad, yo espero que fructifique, de un personaje histórico también, muy singular, muy injustamente tratado. Voy a tener más dificultades que tú, porque, bueno, lógicamente, alguien que ha vivido en el siglo XVI, cualquier cosa que tú lleves a la ficción podrá ser asumida en su totalidad por los usuarios. En mi caso se trata de un hombre que murió en 1938, de apellido Franco, de nombre Ramón, del hermano maldito de Franco, del que todavía no se le ha hecho justicia, y me parece un hombre muy singular por las cosas que hizo. Realmente ya solo la investigación previa que uno hace, el haber leído, creo que todo lo que ha caído en mis manos y se ha publicado de él, ya me ha producido una satisfacción plena. Así que en eso estoy, pero no garantizo nada. La verdad es que se resiste el personaje, sobre todo cuando hay además mucha cercanía en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, en realidad es un hombre cuyo apellido además sigue vigente hoy, ¿no? En fin, que cada uno estamos en lo nuestro, y yo encantado de estar aquí con vosotras. Así que a mí me gusta lo que ha dicho Begoña, no puedo dejar de escribir. Yo creo que nos pasa a los tres, ¿no? Que a mí me sirve de terapia, ¿no? Incluso, ¿no? Y cuando en alguna ocasión estás viviendo un conflicto, escribir, hacer una ficción de ese conflicto, donde tú trasladas con violencia el conflicto, también ayuda a verlo. En fin, no sé si a vosotras os ha pasado, o en general la escritura es solamente una técnica, ¿no? No sé cómo decirlo, si escribir es algo puramente mecánico, o uno debe dejar correr su emoción también, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, pues... algo mecánico, no, no sé. Bueno, evidentemente tiene una parte técnica, ¿no? Lógicamente. Para escribir hay que saber escribir. Aunque es verdad que, bueno, las librerías y las bibliotecas están llenas de libros que, bueno, todos sabemos que se podían haber escrito un poco mejor, pero bueno, evidentemente hay una técnica, ¿no? Hay un dominio del lenguaje, de la estructura narrativa, de la creación de los personajes. Supongo que cada escritor pues tendrá su fórmula, ¿no? Igual los escritores que tienen la suerte, entre comillas o sin ella, de dedicarse profesionalmente a la escritura, pues igual si tienen unos plazos de entrega, pues imagino que habrá ocasiones, de hecho algunos de ellos lo he leído en entrevistas y lo han confesado, que tienen que tirar más de técnica casi que de inspiración, porque bueno, es su modo de vida, ¿no? Es lo que paga sus facturas, ¿no? Yo te decía, Charo, esto del automatismo, porque probablemente quien nos esté escuchando dirá, bueno, estas tres personas son periodistas que saben escribir. Es decir, que ya nosotros estamos entrenados, nunca mejor dicho, para sentarte delante del ordenador y escribir lo que te toque ese día, te guste o no te guste, sea más largo o más corto, ¿no? Y por tanto, muy probablemente habrá quien piense y dice, bueno, es que ser periodista te faculta para escribir también ficción, ¿no? En este sentido lo decía, ¿no? Claro, te da unas herramientas, pero evidentemente la literatura de ficción tiene una parte de creatividad, de más o menos talento, no sé cómo decirlo, pero evidentemente creas un universo de la nada, creas unos personajes, aunque estés basándote, como es el caso de estas novelas nuevas que estáis preparando vosotros, y como es el caso de mi primera novela, de Las fronteras de la memoria, aunque tengan un pozo de historia con mayúscula, de hechos que realmente sucedieron y que obviamente estén más o menos lejanos en el tiempo, no nos podemos inventar, tenemos que ser lo más fieles posible, ¿no? a la historia que ocurrió, aunque luego las pequeñas historias sean fruto de nuestra imaginación y las ficcionemos, pero evidentemente incluso aunque tomemos elementos de la realidad, aunque aquellos que seamos escritores más o menos realistas y muy pegados a los paisajes reales, los que no inventamos mundos, sino que reflejamos la realidad que conocemos o que hemos investigado, incluso en ese caso hay una parte de la magia de la literatura que brota de la inspiración, que brota de la capacidad de crear universos, personajes, tramas que solamente existen en nuestra cabeza. Y eso no te lo da el oficio de periodista. El oficio de periodista te da las herramientas para
ser capaz de hacer un texto decente. Y para tener más o menos cierta facilidad para encadenar sujeto, verbo y predicado, y una historia que tenga un comienzo, ¿no? Un nudo, un desenlace, pero la capacidad de fabular, pienso que viene, no sé, que es inherente al ser humano. Hay quien la tiene, hay quien no la tiene, ¿no? Con más o menos acierto. No sé si Begoña piensa lo mismo. A ver, más o menos y en general sí. Lo que pasa que este es el eterno debate, ¿no? Mucha gente, o incluso muchos periodistas, se creen facultados, ¿no? Para poder escribir o hacer literatura. Yo soy la primera que, vamos, afirmo rotundamente que no, ¿no? Depende también el tipo de periodismo que hagas. Yo, si el ejemplo puede ilustrar un poquito, en mi caso, mi formato es el de informativos, en el que, bueno, te tienes que ceñir a la realidad. Y yo, en mi caso, escribir lo que me procura es esa satisfacción que no me puede dar el periodismo, no porque el periodismo no pueda hacerlo, sino porque me tengo que ceñir a mi formato y, bueno, pues lógicamente ahí no puedo contar lo que me gustaría, porque, bueno, esas son sus normas, lo acepto y es otra manera, lógicamente, diferente de escribir. Es que a veces hay mucha confusión incluso por parte de quienes practicamos ambos oficios, digamos. Yo en mi caso, lo decías tú antes, Antonio, el tema de que es más económico, desde luego, escribir que ir al psicólogo. Yo, en mi caso, es un ejercicio de evasión, aunque a veces, y como es el caso de este trabajo en el que estoy inmersa, me está creando más quebraderos de cabeza que satisfacción, en el sentido de que es un trabajo complejo, pero no me voy a quejar de lo que es mi hobby y de lo que es mi pasión. Pero en todo caso, en general, lo que sirve es para construir un mundo que lógicamente no es comparable con el del periodismo que yo en estos momentos puedo desarrollar, con lo cual la pasión, yo siempre insisto mucho en la pasión, independientemente de cuál sea el producto, que eso es importante, lógicamente. Si no hay calidad, la verdad es que no merece mucho la pena. Hay que hacer un ejercicio de autoconciencia, ¿no? Y saber lo que puedes dar y lo que puedes ofrecer, si es bueno, medianamente adecuado para que una persona lo pueda leer. En todo caso, ya digo que siempre es un debate que se repite, y creo que hay escritores muy diferentes y periodistas muy diferentes, y luego hay periodistas que son escritores que también son muy diferentes. Entonces es muy difícil establecer una norma, cómo se cruzan esos dos ríos, donde a veces hay oleaje que no es muy agradable, y en otras ocasiones, bueno, pues la música que hace es muy, muy relajante. Creo que es muy, muy variado, y sobre todo y en el fondo, en cada uno de esos oficios está la persona, que para mí también es fundamental. Yo creo que la coincidencia esencial está en la necesidad o en la capacidad de contar historias, o en cierta vocación para eso, para contar historias. Sí, no, yo creo que vocación... La forma de contarlas es distinta, obviamente, ¿no? Y la motivación también puede ser distinta, pero la pulsión que late en común entre esos dos oficios es la de contar historias. Sí, historias que merezcan ser contadas. Evidentemente, cuando, como decíamos, tenemos que pagar las facturas, no siempre podemos contar las historias que nos gustaría contar. Unas veces, muchas veces, incluso las cosas que contamos dudamos, ¿no? De que a lo mejor de que merezcan tanto espacio o tanta atención informativa. Pero es verdad que estamos sujetos, lógicamente, a las leyes, ¿no? Del mercado, o de los temas del día, de los requerimientos de las empresas que nos pagan, etcétera, ¿no? Cuando escribimos ficción, estamos haciendo en esencia lo mismo, contar una historia, pero elegimos la historia que queremos contar y cómo contarla. Y para mí, por ejemplo, que a diferencia de ti, Begoña, he trabajado más en la prensa escrita que en medios audiovisuales, y que, digamos, he podido extenderme más, ¿no? A la hora de escribir reportajes, entrevistas, o claro. Cuando tenías una página era estupendo, pero cuando tenía una doble página ya era loca de contenta, ¿no? Cuando escribes ficción,
no hay límite de páginas. Y eso es algo, no sé, pienso que es fantástico para un escritor, ¿no? Es decir, no tengo la angustia de que me estoy acercando al punto final. Voy a poner el punto final cuando yo quiera, cuando yo considere que la historia ya está completamente contada. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con lo que decías. No todos los buenos periodistas son buenos escritores, ni todos los buenos escritores serían buenos periodistas. Hay puntos de confluencia y hay puntos en los que probablemente pues, no confluyan para nada esas dos circunstancias, ¿no? Lo uno no implica lo otro y viceversa, pero sí que hay esa necesidad, esa vocación que brota, ¿no? Como un río de nosotros y que no la podemos contener y que en esencia, en lo más esencial es eso, la necesidad de contar una buena historia y de que esté bien contada. La verdad es que me encanta lo que estáis planteando. También lo decía Begoña, ¿dónde está la frontera? Hay momentos en que el periodismo contamina negativamente la literatura y momentos en que la literatura contamina claramente el periodismo. No hay, en mi opinión, cosa más desagradable que ver cómo un periodista está haciendo ficción cuando no debe hacerla, cuando debería dedicarse a informar y cuando se sale por unos cerros de Úbeda que no les son permitidos en ese formato, ¿no? E igualmente, acceder a un reportaje largo, un reportaje de Dominical, que en realidad es un libro casi por encargo, que se ha escrito metiéndose en un hotel 4 días porque así el mercado lo reclama, es también muy desagradable y resulta poco vistoso, ¿no? Por lo tanto, es necesario establecer creo yo, una frontera muy clara donde entra. Es decir, y ahí el maestro fue Chávez Nogales, ¿no? Que estaba haciendo virtuosismo periodístico, introduciendo elementos de la literatura. Es verdad que cuando él también hacía reportajes muy concretos era absolutamente exacto y cabal. Y cuando hacía literatura, cuando escribe, por ejemplo, pues las biografías o cuando habla de la guerra civil, en realidad está haciendo ficción, pero está haciendo está cargada de información todo lo que lees y te sientes informativamente muy lleno, ¿no? Por lo tanto, claro, las fronteras son muy amplias y yo admiro a los periodistas que son capaces de hacer una literatura, digamos, de separarse de esa acción, porque cuando no lo hacen se nota mucho y yo lo paso mal, ¿no? Sí, se pasa muy mal, además que tú has dicho desagradable, yo a veces igual soy más dura, pienso que es obsceno. Sí. Sí, lógicamente, todos los tres lo estamos pensando, pero es que es así, ¿no? Porque además, lógicamente, luego, bueno, se tiende mucho a meter en el saco, al etiquetar, es algo muy común en nuestra sociedad, porque todos los periodistas son, porque todos los escritores son, y yo creo que dentro de que haya una confluencia, como dices, Rosario, que tiene que tener una base, lógicamente, es que si no, yo eso lo tengo muy claro, siempre digo, si no, apaga y vámonos. Luego, a partir de ahí, ya las especificidades de cada uno como periodista y como escritor son tan variadas. Tú puedes tener una prosa magnífica para la literatura y, sin embargo, puedes, lógicamente, no saber redactar una crónica periodística donde el requisito es que dure no más de 1 minuto 15 segundos. Es decir, es que son mundos completamente distintos. Yo lo vuelvo a remitir al ejemplo que tenía, ¿no? Y no sé, pienso en un mar, en una piscina muy grande en la que tú puedes nadar, donde nadie te pone una frontera a la izquierda, a la derecha, y tú puedes seguir escribiendo y tú decides. Lógicamente, eso no perdamos la vista de que tiene que ser un producto digno, eso nunca lo pierdo de vista, pero esa sensación de espacio, voy a escribir, a extenderme todo lo que quiero. Yo a nivel personal realmente es lo que en mi caso no me da el periodismo, por eso digo que luego también hay muchos tipos de periodismos, en mi caso, y no es por criticarlo, sino porque es, y así lo asumo, es el que tiene un formato recortado, donde todo te parece poco, donde conoces a tantas personas anónimas que tienen tanto que decir, pero debes limitarte a un tiempo.
Y claro, yo en muchas ocasiones siento que eso me asfixia, no porque sea malo, sino que es así el formato, punto. Si igual escribiera en prensa, como tú decías, Rosario, que yo cuando escucho eso supongo que cada uno a veces desea lo que no tiene, ¿no? Y pienso en esas 2 páginas, madre mía, salivo de gusto, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Supongo que también 2 páginas, cuando igual no tienes tanto que contar o no te puedes explayar porque no hay de dónde sacar, estaría soñando con que te dieran 2 columnas muy, muy brevecitas. Entonces esto es un mundo que depende mucho, mucho de la persona. Por eso digo que el componente del individuo es diferente y va muy unido a sus pasiones y luego a sus circunstancias, lo que le ha tocado, en lo que ha querido trabajar, si ha sido posible o no. Entonces es muy, muy variado. Pero volvemos a insistir, la base no hay que perderla nunca, porque hay que buscar un rigor. Si tú estás hablando de un personaje histórico, estás ficcionándolo, pero no puedes sacarlo de su contexto histórico y que sea el real. O sea, si no, yo en mi caso no estaría ni tardando ni me estaría causando tantos debates internos, porque quiero que el contexto histórico sea el real. Podría ficcionar la historia de alguien que vivió en el siglo XVI y hacer caso omiso del contexto histórico. Claro, así yo no empiezo. No sé si lo terminaré, pero si no, no lo empiezo. Porque si yo leo una novela en la que me raya un dato donde me dicen, pues estaba utilizando la cocina donde había un tal, y tú dices, pero bueno, en el siglo XVI, ¿cómo va a haber eso? Alma de cántaro es un ejemplo muy, muy simplón. Claro. También el lenguaje es muy importante, porque cuando leemos una novela ambientada en el pasado, me da igual que sea en la Guerra Civil, ¿no? Como la parte histórica de mi novela, o que sea, pues eso, en el Siglo de Oro o en la Edad Media. Y estás leyendo esa novela y los personajes de la Edad Media hablan como hablarían unos chavales de ahora si nos lo encontráramos en la calle, eso te chirría hasta el punto de que yo no puedo seguir leyendo. Efectivamente, eso es que también a la vez somos lectores. Bueno, es que un escritor yo no lo entiendo sin ser lector tampoco. Entonces se conjugan un montón de cosas. Yo como lectora soy muy crítica con lo que leo, ¿no? Entonces, si yo estoy intentando contar una historia, tengo que pensar en quién la está leyendo. Hay escritores que no, bueno, pues escriben sin, bueno, no sin pensar, pero bueno, no es objetivo, saben evadirse y pueden seguir escribiendo de manera independiente a lo que pueda opinar el hipotético lector. Yo en mi caso es lo que me causa ese temor, ese ir, ir poniendo el pie con mucho cuidadito para tratar que sea, que sea como tiene que ser, vaya, en su contexto. Entonces, este es el caso también de la historia en la que estoy ahora. No tenía ese problema, por ejemplo, en tus manos, que, bueno, podían marcarse en la actualidad, por ejemplo. Entonces, eso parece que te da cierta libertad porque sabes, entre comillas, que bueno, no es tan fácil caer en un error, pero en este caso sí. Entonces, volviendo, porque yo sí que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No, pero es que sí, eso que dices es que es muy importante. O sea, una novela tiene que tener verdad. No, que una novela tiene que tener su verdad. Sí, es que si tiene que tener verdad, aunque sea inventada, pero tiene que rezumar verdad, te lo tienes que creer. La única forma de meterte en la historia es que te lo creas. Si no, aunque sea una historia de ciencia ficción, pero hasta eso te lo tienes que creer. Por supuesto, yo cuando estoy leyendo y noto como que instintivamente aprieto los dientes porque estás viendo que no. Y puede estar utilizando una narrativa muy buena y demás, pero si no me lo estoy creyendo, y puede, vamos, que ya digo que eso es independiente de que igual tenga un gran caché o tenga no sé cuántos premios, porque por desgracia no es incompatible, vamos, yo he sufrido grandes decepciones, ¿no? Con premios de alto calado donde
siendo una simple lectora, no sé, he detectado, si no errores, algo que me chirría, lo que digo, me hace apretar los dientes, y ya a partir de ahí desconfío. Entonces, solo pensar que alguien que pueda leer lo que yo he escrito y que le genere esa sensación, me da tanto pavor que me retiro a mis aposentos, no empiezo. Ese es el principal miedo. Yo, Sí. por lo menos personalmente, era lo que más miedo me daba, que la gente pudiera leerlo y que pudiera llegar a tener una sensación parecida a esa, ¿no? Cuando vamos al cine y algo nos chirría y automáticamente nos salimos de la película. Es que ya no nos la podemos creer, ¿no? No hay nada peor que una película de suspense o de intriga o de miedo que te empiece a provocar hilaridad, ¿no? O que te empiece a provocar risa porque no te lo crees. Eso era a mí lo que más miedo me daba. Y afortunadamente, el mayor premio que haya podido tener la novela, se venda más o menos, guste más o menos, o la editorial y el grupo le hagan más o menos caso, para mí el principal premio, el que ya me quedo conmigo para siempre aquí dentro, metido en el pecho, es que tanta gente distinta, de distintas edades, de distintas profesiones, de distinto nivel cultural, me hayan dicho en esencia lo mismo, que no la podían dejar de leer, que les había emocionado, que si era verdad lo que yo estaba contando, que no se podían creer que fuera inventado, que si esos personajes existían en la realidad y bueno, que se la creyeran hasta tal punto de incluso llorar en algún momento con algún capítulo. Cuando a mí me han dicho eso que yo he experimentado con algunos libros, que haya gente que lo haya podido experimentar con mi novela, es que me imagino que os habrá pasado. Eso es algo indescriptible. O sea, eso no hay premio, no hay sueldo en el Claro. mundo que lo pueda pagar, ¿no? Incluso, no sé si a vosotros os ha pasado, yo también escribí una novela corta que se llamaba Piel de destierro, destinada a la asociación que pertenezco de afectados de psoriasis, y era la vida de un afectado de psoriasis. A mí al principio me preocupó las dos primeras veces, pero después me encantó que la gente le diera vida a los personajes, en algunos casos con actitudes que yo no había previsto y en otras dándole su propia vida, porque le recordaba a alguien, porque ese médico era alguien que le había tratado a él, etcétera. Es decir, me encantó cómo uno había servido de inspiración para que la gente diera continuidad y la novela no tuviera las 80 páginas que tenía, sino que tuviera más, ¿no? Y eso me produjo una satisfacción enorme. No sé si os ha pasado a vosotras, ¿no? Sí, Completamente. a mí me ha pasado, sí. Con el personaje de Fernando, sobre todo, que es un idealista que, bueno, que en plena guerra civil, en el campo de Gibraltar, pues se tiene que quitar de en medio y cruzar la frontera de Gibraltar para salvar la vida y, bueno, pues acaba dejándolo todo atrás, ¿no? Como de hecho en la realidad hicieron miles de españoles, ¿no? Los que tuvieron la frontera de Gibraltar a mano por aquí, otros por Portugal, otros por Francia, en fin, tanta gente, Sí. ¿no? Que se tuvo que quitar de en medio con lo puesto, pues para salvar su vida y la de su familia. Y el personaje de Fernando, aunque está basado en historias que a mí me han contado, lógicamente, historias que yo escuchaba en el patio de vecinos de mis abuelos, pero es un personaje inventado. Y, y sin embargo, que haya gente que se ha creído el personaje de Fernando como si fuera real y que bueno, y que incluso me han pedido que por favor que haga como una spin-off, ¿no? Que haga otra novela, pero contando qué fue de ese personaje después, ¿no? Y que le han dado, como tú dices, Antonio, vida propia, ¿no? Y que lo han adoptado casi como suyo, pues es algo bueno, que forma parte, ¿no? de la magia de esto y que no te puedes explicar muy bien, ¿no? Bueno, que tu novela, que tu historia, una vez que tú la pares y la lanzas al mundo, tenga su propio recorrido Claro, y que sea ya de los capaz lectores, de claro. crear Sí, eso. Es un, sí. yo siempre digo, vamos, la palabra, que es un auténtico subidón. Cuando tú has dicho, Total. Antonio, ¿no? Que la gente ve en los personajes de una historia tuya, ve reflejada una persona o le ha recordado y demás, o incluso ve cosas, ve cosas Sí, que tú no has intentado, o al menos no era tu objetivo, contarlas, y le ha dado su interpretación y además te lo comenta esa otra persona, ese lector, completamente convencido de que es así. Bueno, yo me quedo pasmada, o sea, es que no me cabe más gozo, ¿no? Que alguien
le aporte una interpretación nueva o eso que le recuerda a una persona. Yo siempre, cuando he tenido ocasión, cuento, bueno, lo que me ocurrió con la primera novela, La película de tu vida, está ambientada en un pueblo de Palencia que no existe y que se llama Pondiel. Entonces, una persona que la leyó me dijo, después de terminar la lectura, que había buscado en internet Pondiel y que no lo encontraba. Estaba buscando Pondiel. Os lo prometo, de verdad, siempre lo digo porque me quedé tan pasmada, mi carcajada fue tremenda. Digo, pero si es que Pondiel no existe. O sea, y me decía, pero que no existe. Se había creído y estaba buscando porque quería conocer ese pueblo. Tampoco en concreto pienso que las descripciones de los lugares sea algo en lo que yo me centre especialmente. No lo sé. Yo era más la historia de los personajes en ese pueblo en concreto, ¿vale? Fuera o no de ficción. Pero a ella le encandiló ese lugar. Y entonces cuando me comentó eso, digo, ya a partir de aquí, o sea, yo con esto vivo de las rentas de la satisfacción. Claro, claro. Que son las rentas de las que vivimos nosotros, porque nosotros pagamos las facturas con otras cosas, ¿no? Esto es literal en el tema de la pasión. Yo, afortunadamente, porque soy muy afortunada, puedo escribir porque económicamente puedo perder. Eso ya lo sé desde el primer día y así sigo, ¿no? Porque tengo esa suerte. Si fuera la inversa, pues bueno, ya veríamos cómo tendría que reorganizar mi vida, ¿no? Pero me lo puedo permitir por el placer de seguir escribiendo y aunque esté, bueno, pues medianamente satisfecha con el resultado, bueno, pues que las ventas lógicamente no sean las que se supone que debe tener un escritor para que se le considere como tal, ¿no? Entonces, eso... Pero esa necesidad de pagar las facturas, esa necesidad de tranquilidad económica es precisamente la que ha hecho que tradicionalmente el periodismo haya sido un oficio enormemente ligado a la literatura. Porque hoy en día tenemos un periodismo audiovisual, están las redes sociales, internet, el mundo digital, pero hasta hace 4 telediarios el único periodismo que existía era el periodismo escrito. Sí, sí. Y claro, ahí es donde gente que tenía claro que a lo que quería dedicarse era escribir, como, no sé, pues se me ocurre Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Hemingway, Oscar Wilde, grandes nombres de la historia de la literatura, que bueno, que mientras alguien les descubría como escritores, obviamente tenían que comer y tenían que pagar sus recibos, ¿no? Y por eso fueron periodistas durante un tiempo de su vida, algunos con más éxito que otros. Y pero bueno, que ahí está, ¿no? Truman Capote, Kapuscinski, tanta gente, Manuel Vázquez Montalbán. Algunos de ellos, es verdad que tuvieron una trayectoria periodística mayor, ¿no? Bueno, Pérez Reverte, ¿no? Que no empezó a escribir ficción hasta los 30 y tantos años, ¿no? Muchos de ellos sí tuvieron una trayectoria periodística más seria, digamos, pero para otros fue simplemente un medio de vida de mientras la varita mágica de la literatura les permitía dejar de malvivir, ¿no? Sí, claro, es que, bueno, parece que hay que recordar, ¿no? Porque como hablamos tanto de pasión, de vocación, supongo que, bueno, a alguien que este tipo de temas no le interese mucho, pues piensen que como seres humanos vivimos del aire y que no comemos y no pagamos facturas. Quiero decir, es que no hay que perder el norte nunca, ¿no? No creo que por tener pasión puedas perder, ¿no? la costumbre de comer. Pero, no, esto de comer 3 veces al día. Quiero decir, es que hay muchas veces que parece que debes pedir perdón por eso, ¿no? Y creo que es que no es nada excluyente, es que ante todo somos seres humanos, ¿no? Otra cosa es que, bueno, parte de nuestra vida, pues bueno, tenga un componente de pasión y tampoco creo que sea censurable. Entonces, bueno, es algo obvio. Bueno, Begoña, Charo, ya vamos 40 minutos hablando, así que... Madre mía. ¿no? Está muy bien, ¿eh? Y seguramente es que no nos gusta hablar, ¿no? Exactamente. No, para nada. Pero a mí me gustaría, por ir terminando,
bueno, terminamos cuando queráis, plantearos el debate, porque antes Begoña decía que ella se lo cree cuando le llega la caja y saca el formato papel y lo toca y lo huele, ¿no? Que también el olor es importante en este caso. No hay nada más bonito que el olor del libro, ¿no? En el momento adecuado. Sin embargo, quería preguntaros por el debate libro digital o ebook, ¿no? En el sentido de que eso ha venido para quedarse, esto es obvio. Es verdad que las estadísticas dicen que los verdaderos lectores, pues en digital son el 10%, el otro 90% sigue confiando en el papel, pero que cada día más y paralelo el debate de la piratería, es decir, que todo libro que acabe subido a Internet es pirateado, además en un tiempo récord, posiblemente en el mismo día, porque técnicamente no es nada complicado. Vosotras, ¿qué pensáis de la irrupción del mercado digital? ¿Hacia dónde va el libro digital? ¿Merece la pena que cuando hayamos terminado un libro le demos paso a la editorial para que además lo suba a Internet? Este es el debate, también un debate eterno, pero que me parece que es una buena manera de que podamos terminar este diálogo en tiempos de confinamiento, no lo olvidemos, donde no hay librerías abiertas, desgraciadamente, y donde aquel que se quiera comprar una novedad debe ir a la correspondiente librería digital, editoriales que están poniendo en marcha sus temas. ¿Qué opináis, Charo? Bueno, yo pienso que nosotros hemos nacido en el mundo analógico y a lo largo de nuestra vida profesional, especialmente en los últimos años, hemos tenido que ir adaptándonos a la realidad digital. Estamos a caballo entre esos dos mundos y lo vamos llevando como podemos, pero obviamente nacimos en el mundo del papel y por lo menos no sé para vosotros, para mí desde luego es muchísimo más placentero leerme un libro en papel, que acaricias su portada o no, pero que tienes tu marcapágina, lo pones en tu biblioteca. Es algo más. La experiencia lectora cuando tienes un libro de papel es algo más que simplemente consumir una historia. Tiene como su pequeño ritual, ¿no? La hora a la que te gusta hacerlo, el sillón en el que te acomodas, son una serie de extras que acompañan la experiencia lectora y la convierten, por lo menos para mí, en un acto de puro placer. Eso con la frialdad de la pantalla de la tablet, a mí me cuesta un poco más. Pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que las generaciones que vienen detrás de nosotros, algunos con un pie más en lo digital que en el papel, aunque intentemos algunos que los jóvenes lean y que los niños lean, pero luego ya los más pequeños, los que han nacido ya de cabeza en la era digital, pues tendrán más facilidad seguramente para leer una novela en su tablet o en otro dispositivo que se invente más adelante que en ir a la librería a comprar el libro de papel. Eso no pienso que necesariamente tenga que ser un perjuicio enorme. Yo confío en que con la literatura pase un poco como con el periodismo. Habrá rutinas que cambiarán, habrá circunstancias que cambiarán, pero en la esencia seguirán existiendo. Y lo que pasa es que no sé hasta qué punto se podrá mantener con esas nuevas condiciones pues la escritura como modo de vida profesional para la minoría de privilegiados que pueden entenderla como una profesión o como su único medio de subsistencia. Ahí, no sé, supongo que es un poco mirar al futuro con más o menos temor, con más o menos esperanza, pero teniendo en cuenta que no podemos imponer una forma de vida analógica a generaciones que van a nacer y que van a desarrollar toda su vida en un entorno puramente digital. Puede que el libro continúe, el libro en papel me refiero, como objeto de lujo, de coleccionismo o como tesoro decorativo, pero yo veo muy difícil que no las nuevas generaciones, ni siquiera me refiero a mi hijo, ¿no?, que tiene ahora 8 años, o a la hija de Begoña, me refiero a los que nazcan en el futuro, a los hijos de nuestros hijos. No sé si el libro en papel tendrá recorrido más allá de ser eso, una pieza de museo, de biblioteca, de coleccionista.
pero lo que sí estoy segura que sobrevivirá, adaptándose a los nuevos formatos como sea, es la literatura. No, vamos, yo no sé si es más que lo crea o que lo quiero, ¿no? Pero en todo caso, nos gusta mucho lo de vaticinar los finales catastróficos en general, no solo en el tema del libro, sino en otro tipo de productos. Hace poco me está viniendo a la cabeza ahora cuando te escuchaba, no sé si habéis tenido ocasión de leer El infinito non junco, de Irene Vallejo. Todavía no, lo tengo apuntado, pero todavía no. Ha sido un descubrimiento brutal, me he quedado anonadada. Es otra enamorada no solo del libro como artilugio que nos sirve para conocer historias, viajar por ellas y demás, sino para idolatrar el producto, ¿no? En sí mismo, ¿no? Cómo se originó y cómo, a pesar de todo lo que ha sufrido el libro, pese al paso de las civilizaciones, con sus consiguientes quemas de libros, destrucciones de bibliotecas, etc. Claro, entonces, lógicamente, no estábamos hablando de tablet, ¿no? Soy consciente. Pero siempre, bueno, parecía que estaba en un tris, ¿no? O que estuviera abocado a la desaparición. ¿Desaparecerá? Yo no lo creo. Y soy más de la opinión, o sea, como decía Rosario, a que tendrá que irse adaptando. Porque es que el niño, no el que nace, sino los que tienen ya la edad de los nuestros, es que sus dedos están acomodados ya al tacto de una pantalla. Eso no podemos culparles. Y creo que también eso es muy educacional, depende mucho de lo que han visto en sus hogares. Entonces, todo creo que tiene mucho que ver con lo que se les eduque, lo que estén escuchando desde que son pequeños. Si no, lógicamente tirarán por el lado más sencillo y el que les rodea por arriba, por abajo, desde el mismo instante que nacen. Yo me resisto a pensar, a hablar de desaparición, sí de una evolución o como complemento, y no solo como coleccionistas, sino como convencidos, no porque sea más una lectura con un libro de papel, simplemente es un sentimiento, es algo que te une. Está el factor económico, lógicamente, tampoco hay que ser ingenuo y no perder de vista este factor. Los formatos digitales, por su formato más económico, realmente hace que todo sea más barato, pero ante todo hace falta leer. Y yo ya a día de hoy, con tal de que las cifras que suban sean las de los lectores, hace años no hubiera dicho esto, pero bueno, hay que evolucionar como todo. Lo que me gusta y lo que me interesaría para ahora, para el presente y para el futuro, es que nadie pierda el interés por la lectura y que no se pierda la oportunidad de que nadie pueda descubrirlo. ¿Eso significaría la desaparición del libro porque el formato digital es más económico? No lo creo, no lo quiero, pero en todo caso, de ser así, es algo que va con la realidad y con la actualidad. Lo que podamos o se pueda hacer para los que somos frikis del papel, yo a veces me siento así, en nuestra mano queda en inculcarlo, difundirlo, lo mismo que todo el buen trabajo y tan que no está valorado ni se valorará nunca el trabajo de bibliotecas, de librerías, de libreros sacrificados que, bueno, no ven ni los frutos ni económicos ni tampoco un futuro para el libro de papel. Pero ante todo, insisto, lo importante es que la gente siga leyendo. Pese a las catastróficas, y es así, estadísticas de cuánto y cómo se lee en este país. Bueno,
Sí, la verdad es que el debate es amplio. Yo, por cierto, ya era usuario habitual y ahora lo he sido más en este casi 40 días que llevamos de confinamiento de la Biblioteca Digital de Andalucía, de eBiblia Andalucía, a la que se tiene acceso por ser miembro de cualquier biblioteca andaluza. Y la verdad es que me ha servido para refrescar algunos de los títulos que tenía pendientes, ¿no? Yo, que sabéis que soy un hombre tecnológico, leo tanto en papel como en digital. Sí hay una cosa clara, hay muchos libros que caen en mis manos, los leo, pero cuando un libro me ha gustado, cuando un libro realmente te marca, que tú dices, este libro además seguro que voy a volver a releerlo dentro de un tiempo, cuando se ven las cosas de otra manera, porque todos evolucionamos día a día, entonces me gusta comprarlo en papel. Es decir, que yo ahora los libros que tengo en papel a mi lado son libros que me han marcado, que están y que yo quiero que estén ahí. Ese es un gusto que me satisface. Luego hay mucha otra literatura de usar y tirar, alguna que tiene uno que leer por estar al día y otras que pruebas. A mí además, por respeto al escritor, en muchas ocasiones, cuando empiezo a leer un libro, a pesar de que no me gusta, procuro terminarlo, ¿no? Para ratificar las razones por las que no me gusta o cambiar mi opinión, que también a veces ha ocurrido. En fin, cada uno subsiste y resiste en este mundo. Yo tengo encima de mi mesa mi lector digital y mis libros en papel y desde luego cuando llegó la caja de mi último libro de Fantasmas del Periodismo y llegaron los ejemplares y lo abrí, el olor que salió, pues realmente, bueno, ya lo ha dicho Charo, ¿no? Nosotros somos hijos de la era analógica y a esta nos debemos. Veremos las nuevas generaciones cómo resisten y estoy de acuerdo con Begoña. Lo importante es que se lea, así que acciones como, por ejemplo, la eBiblia Andalucía, la Biblioteca Digital de Andalucía, son muy recomendables. Y sobre todo, una cosa que a mí me gustaría decir para terminar por mi parte, ahora os doy a vosotras la palabra para que terminéis. La segunda cosa que voy a hacer cuando termine el confinamiento es ir a una librería. Esa va a ser la segunda. La primera va a ser tomarme una cervecita tranquilamente en la Peña Bética de Sanlúcar con mi amigo Fran Gallardo, que ha salido de la UCI y Ay, que yo espero cuando esto termine, el hombre, compañero nuestro de Canal Sur, y hemos estado muy preocupados por él y entonces tengo que estar también. Pero lo segundo, ir a una librería, saludar al librero y que bueno, que me enseñe las cosas porque hay que darle vida, ¿no? Así que si os parece, vamos despidiendo. Charo, por ejemplo, por favor. bueno, al hilo de eso que dices, es verdad que una de las primeras necesidades es retomar el contacto con los amigos y con la gente con la que ahora no podemos estar, pero por supuesto lo del paseo por la librería es que el primero después, del día después, eso lo vamos a disfrutar como enanos, ¿no? Yo sí me gustaría hacer un par de reflexiones. Una, eh, que sería, bueno, pues una forma de animar a la gente que aún no se ha sumergido en un libro, animarles a que lo hagan, porque nunca es tarde para comenzar una afición nueva. Yo, de hecho, he comenzado con la costura y con la repostería hace poco. Nunca es tarde para iniciar un hobby o una afición o una vocación nueva. Animarles a que lo hagan, porque si algo ha demostrado estos días de confinamiento y de aislamiento social es que una persona que tiene un libro en las manos nunca está sola y nunca está encerrada. Porque mientras estás leyendo esa historia, mientras esa historia te tiene atrapada, tú estás viajando al lugar donde esa historia transcurra, estás conociendo sitios que probablemente físicamente no visites jamás, estás incluso en otro periodo histórico al que por supuesto tampoco podrás viajar porque todavía no se permiten ni se han inventado los viajes en el tiempo. En definitiva, en resumen, por no extenderme, estás fuera de tu realidad, fuera de tu casa. Un libro es una ventana, es una puerta abierta, es una vía de escape, es montarte en un barco y navegar hacia lo desconocido. Una persona que tiene un libro en las manos jamás se puede sentir aislada, ni sola, ni encerrada. Y si algo está demostrando estos días de confinamiento es que aunque tu cuerpo no se pueda mover de tu casa, de tu habitación, tu mente puede estar donde tú quieras, donde el escritor que hayas elegido en ese momento te lleve. Y eso es un lujo, es un privilegio
tan barato, aunque haya gente que piense que los libros son caros, es mucho más barato ir de viaje con un libro que irte de viaje en un crucero o en un todo incluido. Es tan barato viajar con tu imaginación, viajar con la imaginación que otra persona ha puesto a tu alcance, que me parece increíble, de verdad, me sorprende que haya gente que todavía no lo haya descubierto, que haya gente que sea capaz de perdérselo. Yo, desde luego, como decía Begoña, intento hacerlo con mi hijo, con mis sobrinas, con la gente que puedo, intento inculcarles esa fiebre para que no se la pierdan. No porque considere que se es más o menos culto por leer libros o que les va a ir mejor o peor en la vida o en el colegio o en la universidad. No, para nada. Es porque no quiero que se pierdan esa experiencia tan placentera y tan al alcance de la mano y que hace que una persona en una sola vida pueda vivir 1000 vidas diferentes, que parece que es un tópico, pero que no lo es. Yo descubrí la literatura como vosotros, como mucha gente, a temprana edad, pero fue realmente en la adolescencia donde me atraparon ya los primeros libros y recuerdo a aquellos libros que yo cogía de la biblioteca de mi padre, que probablemente no eran lecturas para mi edad, pero eran los que tenía al alcance. Y mi padre jamás me dijo, no cojas ese libro porque no es para gente de 13 o 14 o 12. Eh, y recuerdo aquellos libros claro, que hoy parecerían reliquias de biblioteca antigua, ¿no? Ivanhoe, Los Tres Mosqueteros, Sinué el Egipcio, El Conde de Montecristo. Yo recuerdo La Isla del Tesoro, recuerdo aquellos libros y es que no querría por nada del mundo que mi hijo o que ninguno de los niños que conozco se perdiera eso. Y probablemente estos días de confinamiento sean un recordatorio de que hay que darle una oportunidad a la lectura, incluso a aquella gente que le cueste un poco más, porque ninguna película que dura 2 horas, hora y media, ninguna serie de Netflix, ningún juego de ordenador te va a procurar ni por asomo el placer que te puede dar un buen libro. Y bueno, y la otra reflexión es que apoyemos a las librerías de autor, a las del pequeño comercio, a las que le dan vida y color a nuestras calles, a los centros de nuestras ciudades, porque está muy bien que haya grandes superficies y que haya grandes plataformas que venden libros y que permiten que un libro llegue a la otra punta del mundo, pero qué tristes serían las ciudades y los pueblos donde no existiera ni una sola librería abierta. Y esta crisis les va a afectar muchísimo, nos va a afectar mucho a todos, pero el sector de las librerías sin duda va a recibir una herida bastante lacerante y tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano, aquellos que amamos los libros, para que la herida cicatrice lo antes posible. Bueno, yo no puedo añadir mucho más porque estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Rosario. Yo me lanzaré en plancha hacia una librería, ya sé cuál. En esta comarca hay algo que nos sobra y es en el campo de Gibraltar, me refiero, son librerías. Hoy he recibido, de hecho, el primer pedido online de esa librería para poder seguir leyendo en estos días de confinamiento. Y bueno, aparte de lo que ya hemos dicho, reiterar, para mí la lectura no es que sea acompañamiento, sino que es nutriente, o sea, es algo necesario en mi vida y bueno, quien se pierda este placer, aparte de comentárselo e invitarle, tampoco podemos hacer mucho, pero lógicamente yo me quedo con la posibilidad de poder transmitírselo a mi entorno y en todas aquellas ocasiones en las que pueda lanzar este mensaje. Así que bueno, os deseo un buen confinamiento con libros y libros, si es con libros mejor, ya que estamos celebrándolo, aunque bueno, yo a mí esto de los días internacionales y mundiales, si hablamos del libro, para mí es del 1 de enero al 31 de diciembre. Así que bueno, no insisto en la misma idea porque creo que en eso estamos de acuerdo. Espero que bueno, lo llevéis lo mejor posible y nosotros no lo llevaremos mal contando con ellos, con los libros. Gracias, Begoña. Gracias, Charo. De verdad, ha sido un placer. Llevamos 1 hora hablando y que creo que está muy bien. Gracias a los que nos han escuchado hasta aquí, a las que nos han escuchado, porque mayoritariamente hay lectoras más que lectores en este país.
y estamos aquí para seguir haciendo buen periodismo y seguir cubriendo nuestra pasión personal, que es escribir, y ojalá que nos encontremos ya cuando termine este confinamiento en algún sitio relacionado con la literatura y que podamos discutir y vernos y brindar con un buen vino. Es un verdadero placer. Gracias, Charo. Gracias, Begoña. Hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido estupendo. Gracias.